sin los 30 años de aporte. Bueno, ya está Emilio Basavilbaso. Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, un gusto como siempre, y aparte siempre está dispuesto a responder todas las preguntas. A ver, vamos por la más fácil, digamos, que es ahora a partir de septiembre está el aumento jubilatorio dispuesto en la ley de movilidad. Así es. Que sería el cuarto. El tercero es del 6,68%. La jubilación mínima pasa en números redondos de 8.000 a 8.600 pesos. Y es el tercero de los 4 aumentos que vamos a tener este año. Ah, claro, el tercero. Fue marzo, junio, septiembre. Septiembre y viene diciembre. Falta de diciembre. Bueno, yo hacía un cálculo el otro día que más o menos las jubilaciones van a estar este año con un aumento del 28%, más o menos. Hay que ver, todavía falta el de diciembre, pero ustedes lo saben ya el de diciembre, porque ha pasado la inflación del segundo trimestre. Falta un dato todavía para calcular el de diciembre, porque recordad también que la fórmula es inflación y también salarios, el índice RIPTE, así que todavía no lo tenemos cerrado y va cambiando también, va aumentando también la movilidad. La buena noticia es que la fórmula de movilidad está relacionada con la inflación. Recordad que en diciembre hubo mucha crítica con respecto a esta nueva fórmula de movilidad. Y este año, que lamentablemente estamos viendo inflaciones más altas, como veíamos recién, es positivo que los aumentos de las jubilaciones estén relacionadas justamente con la inflación. Sí, igualmente, mi cálculo era, no me acuerdo exactamente, lo tenemos por ahí, pero creo que era 28% para este año, puede ser un poquito más. Es más, sí. Puede ser un poquito más, pero por debajo de 30 seguro. No necesariamente. ¿Ah, no? Eso puede cambiar. Lo que sí puede pasar es que, como vamos calculando con el dato real de inflación, que tiene unos meses de atraso, la fórmula va un poco atrasada con respecto a la información real del mes en curso. Entonces, puede ser que este año esté un poquitito por debajo de inflación, pero eso se recupera el año que viene. Nosotros estimamos en el primer trimestre del año que viene que ya la movilidad incluso puede llegar a superar la inflación. Igualmente, comparando contra lo que se decía en diciembre, porque también esto molesta, ¿no? Y yo acá quiero pasar tranquilidad. Yo estoy todos los viernes recorriendo algún punto del país. El viernes pasado, por ejemplo, estuve recorriendo Córdoba y toda la zona de los alrededores. Y todavía hay jubilados que piensan que se le iba a bajar la jubilación. Después del ruido de diciembre se confundió tanto que algunos jubilados quedaron con la idea de que les íbamos a bajar la jubilación. Y no solo eso, sino que la jubilación aumentó y la jubilación está aumentando al ritmo de la inflación, que eso era justamente lo que queríamos, una fórmula que proteja la jubilación. Claro. Que proteja el valor real del dinero. Claro, este es el cálculo que había hecho yo en base 28,5 más o menos la jubilación de este año. Vamos a ver si la inflación es 34, van a estar abajo las jubilaciones. Pero es cierto... Claro, ese dato es con un dato de inflación anterior. Fíjate que recién ¿no? mostrabas una inflación proyectada anterior. Pero bueno, lo cierto es que puede estar la jubilación este año un poco por debajo de la inflación. Pero ojo que la jubilación va a estar muy arriba de los salarios públicos, muy arriba incluso de la mayoría de las paritarias salariales. Es decir, esta fórmula para estos casos donde hay crisis y disparada de la inflación sirve. Y el año que viene, sobre todo en marzo y en junio, los aumentos para los jubilados van a ser mayores. Porque captura la inflación, claro, porque captura la inflación de esta segunda parte del año. Exacto. Entonces, eso está bien. Ahora, la pregunta es justamente por qué esto ocurre. Hay versiones de que o quieren frenar la movilidad jubilatoria por decreto para el año que viene, porque efectivamente el año que viene lo que va a pasar es que se van a recortar un montón de gastos en el presupuesto, e incluso se prevé que algunos gastos directamente no aumenten, que sean licuados por la inflación, y las jubilaciones van a ser uno de los gastos que más va a aumentar porque están ajustados por la inflación incluso de este año, que es mayor que la que se espera para el año que viene. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que se frene la aplicación de la movilidad previsional o que quieran cambiar eso? Nosotros estamos muy conformes con la fórmula que votamos en diciembre, que fue reciente este cambio en la fórmula, que implicó ir al Congreso, presentar, que los diputados y los senadores voten, porque fue una fórmula que pasó por el Congreso, y vamos a mantener esta fórmula. También es importante decir que la movilidad también le da los aumentos a todos los trabajadores que cobran asignaciones familiares y a los que no trabajan o tienen un empleo en negro, que cobran asignación universal por hijo, también se ajustan desde que asumió Mauricio Macri como presidente, se ajustan automáticamente, es decir, aumentan automáticamente con la misma movilidad jubilatoria. Así que esta movilidad beneficia a casi 18 millones de argentinos y el dato interesante es que finalmente corregimos ese desvío que tenía la fórmula, porque era una fórmula procíclica,
¿Qué quiere decir esto? Que en los años malos daba por debajo de lo esperado, por debajo de la inflación, y los años buenos daba por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque se calculaba la recaudación de ANSES para calcular el impacto de la fórmula. Entonces, en los años cuando había mucha recaudación, que eran los años buenos, daba por encima de inflación, que no hacía falta, y los años malos, con baja recaudación, daba por debajo de inflación. Esta fórmula logra nivelar estos dos fenómenos y deja de ser procíclico. Pero entonces no va a haber cambios sobre esto, todo lo tienen ratificado para el año que viene. Bueno, segundo tema, generó mucho, si se quiere, incertidumbre lo que dijo Nicolás Dujovne respecto a que había gente que le pedía que se eliminaran las jubilaciones que había dado el kirchnerismo, más de 3 millones de jubilaciones, por la moratoria previsional. Míralo a Dujovne junto a Alejandro Fantino, bueno, cuando decía esto y sorprendió a todos, porque no era algo que estuviera en agenda, entonces le quiero preguntar al titular del ANSES si hay algún proyecto para efectivamente dar de baja jubilaciones por moratoria. Mirá. Hay mucha gente sentada en sillas comentando la política económica, nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó, es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por supuesto tiene un derecho legal y nosotros tenemos la obligación y además la responsabilidad de mantener las jubilaciones en la Argentina, porque además sería un descalabro social no hacerlo. Pero uno escucha irresponsablemente a muchos comentaristas desde afuera decirnos, bueno, ¿por qué no dan de baja las jubilaciones que entraron por moratoria? Gobernar es algo muy distinto, ¿no? Implica responsabilidades de tipo social, de tipo legal. Bueno, no lo había visto, en realidad lo habían sacado, me parece, de contexto a Dujovne, ¿no? Así es. Estaba defendiendo que efectivamente no se van a tocar entonces las jubilaciones por moratoria. No estamos analizando eso y en todo caso lo que estamos yendo es hacia la conformación de un Consejo de Sustentabilidad. Recordemos en la Ley de Reparación Histórica que votamos en 2016, dijimos que había que conformar un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que si hay algún tipo de cambio en la estructura actual, tenga que ser discutido previamente por este Consejo de Expertos, que a su vez tiene que presentarlo en el Congreso. Así que la buena noticia es que a partir de ahora nosotros vamos a conformar este Consejo de Expertos y si tiene que haber algún tipo de cambio, va a haber mucho debate por adelantado junto con el Congreso para que los temas se discuten como se tengan que discutir. Emilio, ¿ustedes van a proponer ahí o están pensando, por ejemplo, en bajar lo que es la pensión al adulto, que es del 80% de la jubilación mínima, que baja al 70%? Pues eso anda circulando como versión. La realidad es que no hay ninguna cosa concreta por ese lado y repito, tiene que ser el Consejo de Sustentabilidad que pueda decidir si hay algún cambio o no. Nosotros, todo lo contrario, hemos votado en 2016 una pensión universal al adulto mayor que protege a todos los mayores de 65 años. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque antes la moratoria, como sabíamos, tenía principio y fin, dependiendo del año en que naciste, los años de aporte o no que hiciste, te tocaba o no te tocaba. Entonces dependía del buen humor de la presidenta en aquel momento o del político de turno. Ahora ya no, porque es un derecho universal, la pensión universal, y todos los mayores de 65 que no pudieron hacer aportes por distintos motivos. Sabemos que en la Argentina todavía hay mucha gente que trabaja y no hace los aportes, que ese es otro tema que estamos trabajando para cambiar, para aumentar el trabajo registrado, pero hay una realidad que nos toca, que hay mucha gente que cumple los 65 Entonces no tiene ustedes no van a bajar de esto. No lo estamos analizando en este momento. Sí, la comisión va a tener que evaluar si está bien ese porcentaje del 80%. Atención, edad jubilatoria, si va a haber cambios o no en la edad jubilatoria. El otro día me contaba la dueña de una escuela privada que tienen un problema, se le están jubilando muchos docentes, muy buenos, aparte de 52, 53 años, se le están jubilando, pero ¿por qué? Y es más, no lo pueden reemplazar, porque cuando lo reemplazan no tienen la calidad de un docente de 52, 53 años que tiene provincia de Buenos Aires, porque temen que cambie las edades jubilatorias. Los docentes, creo que en provincia de Buenos Aires, mujeres se pueden jubilar a los 50 años y los hombres a los 55 años. ¿Va a haber cambios en la edad jubilatoria? Nosotros hemos hecho un cambio muy importante en diciembre pasado también con respecto a la edad.
que marca el rumbo por el que queremos transitar. A ver. Que es dar la opción libre al trabajador que elija seguir o no trabajando. Recordemos que a partir de diciembre pasado, todos los trabajadores, en el caso de los varones, los 65, en el caso de las mujeres, los 60 años, cumplen esa edad, pueden elegir seguir trabajando hasta los 70 años. Entonces, aquel trabajador que se encuentra bien físicamente, que le gusta su trabajo, que le conviene económicamente seguir trabajando, porque recordemos que siempre la jubilación tiene una sustitución, no es el 100% del valor del salario mensual, puede seguir trabajando.